Bien, ahora continuemos desarrollando los sucesos más saltantes que desencadenaron con el cierre del Congreso en el Perú, el 30 de septiembre del 2019. Como antecedente a este periodo de crisis que desarrollaremos, pero que también resalta como un hecho muy importante, que fue omitido en el anterior video de manera involuntaria, y que sería un punto determinante con el transcurrir de los meses. Esto es el caso Chinchero. En el 2017, el gobierno decidió llevar adelante el megaproyecto de la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, firmando una adenda con modificaciones al contrato con el consorcio constructor Kunturhuasi. Esta era una obra anhelada por el pueblo cusqueño desde los años 90, que amenazaba con levantarse si se paralizaba la misma. El presidente Kuczynski y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, defendieron la adenda, al manifestar que era la mejor opción para el Estado y los ciudadanos. Se adujo que el Estado se ahorraba 590 millones de dólares, que era el monto de la deuda que se tenía con la empresa, problema surgido al no estar muy claras las bases de la licitación hecha en el gobierno anterior, aunque en compensación se extendía la concesión por 40 años. Sin embargo, desde el Congreso surgió la oposición vehemente a dicha adenda. Se cuestionó por ser lesiva a los intereses del Estado, y que favorecía solo a la empresa privada. Una foto publicada en el diario Correo, que data de junio de 2016, mostraba al ministro Vizcarra en una reunión de agradecimiento del partido Peruanos por el Cambio para los aportantes a su campaña, donde aparece Carlos Vargas Lloré de Mola, presidente del consorcio Kunturhuasi. Para el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, ese sería el nexo que explicaría el supuesto favorecimiento del gobierno hacia el consorcio, por lo que calificó al ministro Vizcarra como un vendepatria, y se exigió su renuncia al ministerio. O sea, este es un país de vendepatrias. Señor Vizcarra es un vendepatria. Es un vendepatria, porque por personeros y por un triunfo le han entregado 40 años un aeropuerto a una empresa y totalmente insolvente y además corrupta. Ahora demostramos que ha participado en esta corruptela. La mayoría fujimorista fue del mismo parecer. Abrumado por las críticas, Vizcarra señaló que el Estado no haría ningún desembolso de dinero a Kunturhuasi hasta esperar el informe final de la Contraloría de la República. Por el asunto de la adenda al contrato Chinchero, el 1 de marzo de 2017, las bancadas de Acción Popular, Fuerza Popular, Frente Amplio y el Partido Aprista, presentaron un pliego interpelatorio contra el ministro Vizcarra. Mientras tanto, la Procuraduría Anticorrupción presentó ante el Ministerio Público una denuncia para que se le investigara por el delito de colusión referido a este caso. Sin embargo, a raíz del embate del Niño Costero, en la que algunos parlamentarios se trasladaron a las zonas afectadas para atender a los damnificados, el Congreso decidió suspender hasta nuevo aviso la interpelación a Vizcarra, que estaba programada para el 23 de marzo, y que constaba de 83 preguntas. Menguado el fenómeno del Niño, el 5 de mayo de 2017, un grupo de 35 congresistas presentaron una nueva moción para interpelar al ministro sobre la controvertida adenda al contrato del aeropuerto de Chinchero. El 11 de mayo del 2017, la moción fue aprobada con 71 votos, con 15 votos en contra de la bancada oficialista y 8 abstenciones del partido Alianza para el Progreso. Se programó la interpelación para el 18 de mayo, en la que el ministro respondió un pliego de 83 preguntas, por más de 3 horas. El debate congresal se extendió hasta las 10 de la noche, y se acordó esperar el informe de la Contraloría respecto a la adenda antes de proceder a la votación de censura. No obstante, antes de que ocurriera ello, Vizcarra presentó su renuncia al cargo de ministro, tras anunciar que iba a dejar sin efecto el contrato y la adenda para la construcción del aeropuerto de Chinchero, en vista de no haber tenido aceptación en el Congreso ni de la Contraloría.
Poco después de anunciarse la renuncia, el Contralor General, Edgar Alarcón, presentó su informe sobre el contrato de Chinchero, donde recomendaba iniciar acciones legales contra 10 funcionarios. 6 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 2 del Ministerio de Economía y Finanzas. Y 2 del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público, OSITRAN, por presuntas irregularidades en la adenda a favor de la empresa, Kuntur-Oasi. En febrero de 2018, el Ministerio Público resolvió no iniciar una investigación preliminar contra el exministro Martín Vizcarra, por la aprobación de la adenda del contrato de construcción del aeropuerto de Chinchero, al considerar que no había elementos de prueba suficientes para ello. El 28 de septiembre del 2017, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski nombró a Vizcarra embajador extraordinario y plenipotenciario de Perú en Canadá. Ello dentro de la cuota de embajadores políticos nombrados por el presidente de la República. El 23 de octubre de ese año, recibió sus credenciales ante la gobernadora general en Ottawa. Ante los cuestionamientos de que fuera pertinente que asumiera un cargo de ese tipo, siendo primer vicepresidente de la República, se adujo que no había incompatibilidad, y se mencionó como antecedentes los casos de los primeros vicepresidentes, Edgardo Seoane Corrales y Fernando Schwab López Aldana, que fueron embajadores en México y Estados Unidos respectivamente. Luego de este necesario paréntesis, continuamos desarrollando este segundo periodo de crisis. Las vinculaciones del presidente Kuczynski con la empresa Odebrecht. En noviembre de 2017, la Comisión Lavajato del Congreso, presidida por la congresista Rosa Bartra, que se dedicaba a investigar las implicaciones en el Perú de la red de corrupción de la organización Odebrecht, recibió una información confidencial de que el presidente Kuczynski había tenido vínculos laborales con dicha empresa, que se remontaban a la época en que fue ministro de Estado, entre los años 2004 y 2006, bajo el gobierno de Alejandro Toledo Manrique, pese a que desde el estallido del caso Odebrecht, Kuczynski lo había negado en varias ocasiones. La comisión solicitó entonces a la empresa Odebrecht detalles de su relación con Kuczynski, los mismos que se dieron a conocer públicamente el 13 de diciembre de 2017. Se reveló entonces que Westfield Capital, una empresa de asesoría de banca de inversión, fundada y dirigida por Kuczynski, había realizado 7 consultorías para Odebrecht entre noviembre de 2004 y diciembre de 2007 por $782.207.000, es decir, coincidiendo con la época en que Kuczynski había sido ministro de Economía entre los años 2004 al 2005, y presidente del Consejo de Ministros entre los años 2005 al 2006. La información revelaba también que otra empresa muy relacionada con Kuczynski, First Capital, constituida por su socio chileno Gerardo Sepúlveda, había realizado igualmente asesorías para Odebrecht entre el 2005 y 2013. La información resultaba gravemente comprometedora para el presidente, porque los pagos a su empresa personal de consultoría se habían realizado cuando era ministro de Estado, y tratándose de consultorías referidas a obras públicas que la empresa realizaba en el Perú. Lo cual iba contra la norma constitucional, que impide a los ministros de Estado administrar negocios particulares en el ejercicio de su función pública, es decir, su conducta tipificaba como conflicto de intereses. Complicaba aún más el asunto, el hecho que esos pagos proviniesen de una empresa como Odebrecht, que ahora se sabía, había pagado coimas para adjudicarse la concesión de obras, precisamente bajo el gobierno de Toledo, cuando Kuczynski había sido ministro, una de las cuales fue la construcción de la ruta interoceánica al Brasil. Aunque los pagos de la empresa Odebrecht
A las empresas de consultoría relacionadas con Kuczynski eran legales, hubo quienes especularon que podría haber sido parte de la retribución de la empresa por favorecerla, en la buena pro, de las obras. Primer pedido de vacancia presidencial, por parte del Congreso de la República. La oposición al gobierno, liderada por Fuerza Popular, exigió la renuncia de Kuczynski, y le amenazó con vacarlo de la presidencia, si no lo hacía. Aquí lo que el pueblo peruano exige es que el presidente renuncie y que se dé una transición constitucional para que el vicepresidente de la República asuma la presidencia del Perú. El partido Frente Amplio, por su parte, planteó que se procediera directamente a la vacancia. En la medianoche, del 14 de diciembre del 2017, Kuczynski, mediante un mensaje a la nación, negó las acusaciones, y dijo que no renunciaría a su cargo. Estoy aquí para decirles: no voy a abdicar ni a mi honor, ni a mis valores, ni a mis responsabilidades como presidente de todos los peruanos, expresó. En su defensa, aseguró no tener ninguna relación con la empresa First Capital, que era propiedad exclusiva de su socio Sepúlveda, y que solo uno de los pagos mencionados tenían que ver con él, el fechado en 2012, cuando ya no era ministro de Estado. En cuanto a Westfield Capital, si bien reconoció que era su empresa unipersonal, afirmó que nunca estuvo bajo su dirección y administración, mientras fue ministro de Estado, y que los contratos fechados en esa época, los había firmado Sepúlveda, su socio. También señaló que todos los pagos a su empresa eran legales, y que estaban debidamente registrados, facturados y bancarizados. Las explicaciones de Kuczynski no convencieron a la oposición, y se le acusó de seguir mintiendo, sobre todo en lo referente a que se había desligado de Westfield Capital, cuando fue ministro. Cuando, según los registros públicos, siempre figuró como director de esa empresa. Aunque Kuczynski argumentó al respecto que había existido una muralla china, expresión que se usa en los negocios empresariales, para referirse, cuando el socio titular no tiene ningún contacto, ni recibe información, sobre el manejo de la empresa, mientras desempeña un cargo público. Pero en el caso de Westfield Capital, al tratarse de una empresa, donde Kuczynski era su único apoderado, no se entiende cómo podría darse esa muralla china. Ante la negativa del presidente a renunciar, varias de las bancadas opositoras del Congreso, plantearon entonces someter su cargo a la vacancia. La bancada izquierdista del Frente Amplio, presentó la moción, para que la solicitud de la vacancia fuera debatida en el Pleno del Congreso. Los congresistas de Fuerza Popular, APRA y Alianza para el Progreso, se sumaron al pedido, y fue así como superaron más de las 26 firmas necesarias, para proceder con el trámite. Aprobada la moción, el debate se inició a las 4:38 de la tarde del día 15 de diciembre del 2017 y duró hasta las 10 de la noche. Los legisladores opositores, que introdujeron la moción, citaron una incapacidad moral al denunciar que el presidente mintió en las declaraciones que dio sobre sus vínculos con la compañía brasileña. Los congresistas oficialistas reclamaron que se siguiera el debido proceso, reprochando el hecho de que la oposición procediera con celeridad inusitada, y que varios de sus miembros ya hubieran decidido vacar al presidente, sin haber escuchado su defensa. También cuestionaron que un solo informe proveniente de Odebrecht fuera considerado prueba suficiente, con lo que se prescindía abiertamente de la investigación que demandaba un caso tan delicado y trascendental. Según el reglamento del Congreso peruano, se necesitaba para la admisión del pedido de vacancia el voto del 40% de congresistas hábiles. Como se contabilizaron 118 congresistas presentes, se precisaban solo 48 votos, lo que fue ampliamente rebasado, pues votaron 93 a favor, y 17 en contra. Estos últimos fueron, en su gran mayoría, los de la bancada oficialista.
Aprobado, así el pedido de vacancia, el Congreso acordó que el jueves 21 de diciembre del 2017, a las 9 de la mañana, Kuczynski debería presentarse ante el Pleno del Congreso para realizar sus descargos. Luego se procedería a debate, y finalmente, se votaría para decidir la vacancia presidencial, necesitándose para esto 87 votos del total de los 130 congresistas. El día señalado, Kuczynski acudió al Congreso a ejercer su defensa, acompañado de su abogado, Alberto Boreaudría. La defensa dio inicio con la alocución del propio presidente, en la que negó haber cometido algún acto de corrupción. Luego, vino la defensa de su abogado, que tuvo como eje la consideración de que el pedido de vacancia era una exageración, pues no se podía acusar a un presidente de la República, sin demostrar con pruebas fehacientes su incapacidad moral permanente, concepto que los congresistas no tenían al parecer muy claro, pues estrictamente el precepto constitucional estaría haciendo alusión a una incapacidad mental. Consideraba que las faltas o delitos imputados debían ventilarse, primero en la comisión investigadora, antes de sacar conclusiones apresuradas. Rechazó también que Kuczynski haya mentido reiteradamente sobre su relación con Odebrecht, argumento que los fujimoristas usaban para justificar su incapacidad moral permanente, pues los hechos en cuestión habían ocurrido hacía 12 años, y no tenía por qué tenerlos presente al detalle. No se puede, como se dijo en ese momento, realizar desde el Poder Legislativo el plan de gobierno que el país no encargó fuese desarrollado en el año 2016. Al Parlamento le toca su actividad, al Poder Ejecutivo le toca su actividad. Terminada la alocución del abogado, se inició el debate congresal, que duró 14 horas. La votación por la vacancia se llevó a cabo pasadas las 11 de la noche, con el siguiente resultado: 78 votos a favor, 19 en contra, y 21 abstenciones. Una de las bancadas izquierdistas, Nuevo Perú, se retiró antes de la votación, pues a decir de sus miembros, no querían seguirle el juego al fujimorismo. Como se necesitaban 87 votos para proceder a la vacancia, esta fue desestimada. Toda la bancada de Fuerza Popular votó a favor de la vacancia, con excepción de 10 de sus miembros, encabezados por Kenji Fujimori, que se abstuvieron, y que decidieron así el resultado. Kenji Fujimori es hermano menor de la líder de la bancada de oposición, Fuerza Popular, e hijo de Alberto Fujimori, actualmente preso. Corrió el rumor que este grupo disidente, que luego sería bautizado como los Avengers, había negociado sus votos con el gobierno, a cambio del indulto presidencial, a favor de su líder histórico Fujimori. Ese grupo se separó después de la bancada de Fuerza Popular, y encabezados por Kenji, anunciaron la formación de un nuevo grupo político, que apoyaría al gobierno. Indulto al expresidente Alberto Fujimori. El 24 de diciembre de 2017, el presidente Kuczynski concedió el indulto humanitario a Alberto Fujimori, que se hallaba preso desde hacía 12 años, con una sentencia de 25 años por delitos de violaciones a los derechos humanos, casos La Cantuta y Barrios Altos. El gobierno aseguró que el indulto se había decidido por razones puramente humanitarias, ante los diversos males físicos que aquejaban al expresidente de la República, confirmados por informes de una junta médica. Sin embargo, surgió una fuerte sospecha de que el indulto habría sido el resultado de un pacto furtivo del gobierno de Kuczynski con el sector de la bancada fujimorista, que se había abstenido durante la votación por la vacancia presidencial, y que de esa manera había evitado que se concretara esta. El indulto motivó además la renuncia de los congresistas oficialistas: Alberto de Belaúnde, Vicente Ceballos y Gino Costa; del ministro de Cultura Salvador del Solar y del ministro de Defensa Jorge Nieto Montesinos.
Ya antes había renunciado el ministro del Interior, Carlos Basombrío Iglesias. Se produjeron además diversas marchas en Lima y el interior del país en protesta contra el indulto. Alberto Fujimori, que días antes del indulto, se había internado en una clínica, por complicaciones en su salud, fue dado de alta el 4 de enero de 2018 y así pudo, por primera vez, trasladarse en libertad. Kuczynski formó un nuevo gabinete ministerial, al que llamó el Gabinete de la Reconciliación, que, según él, debía marcar una nueva etapa en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Se mantuvo en la presidencia del Consejo de Ministros a Mercedes Araoz y se realizaron 8 cambios ministeriales, la renovación más importante en lo que iba del gobierno. Aprobación de la ley, de la restricción, de la publicidad estatal, o, la ley Mulder, haciendo un retroceso necesario, de unos meses. El 15 de noviembre de 2017, mediante el proyecto de ley 2133, el congresista Mauricio Mulder, presentó, la ley Mulder, la cual prohibía, la publicidad estatal en medios privados. El 28 de febrero de 2018, fue aprobado el proyecto, por la Comisión Permanente del Congreso, con 20 votos a favor, 3 votos en contra, y 14 abstenciones. El dictamen fue aprobado por insistencia del APRA y del Fujimorismo, el 15 de junio del 2018, con 70 votos a favor, 30 en contra, y 7 abstenciones. Fue publicado el 18 de junio del 2018 en las normas legales del Diario Oficial El Peruano. Meses después, esta norma fue declarada inconstitucional por el tribunal correspondiente. Esta ley también fue motivo de fuertes críticas al Congreso, de querer limitar la libertad de prensa. Segundo pedido, de vacancia presidencial. Solo días después del primer intento de vacancia presidencial, en enero de 2018, la bancada de Frente Amplio planteó un nuevo pedido de vacancia, teniendo como causal, el indulto a Alberto Fujimori, que supuestamente habría sido negociado y otorgado de manera ilegal. Ello no prosperó, ante la falta de apoyo de Fuerza Popular, cuyos votos eran necesarios, para llevar adelante una iniciativa como esa. Bajo esa experiencia, las bancadas izquierdistas de Frente Amplio y Nuevo Perú, promovieron otra moción de vacancia, concentrándose exclusivamente en el caso Odebrecht, aduciendo que se habrían descubierto nuevos indicios de corrupción y conflicto de intereses de parte de Kuczynski, cuando fue ministro de Estado, en el gobierno de Alejandro Toledo. Esta vez sí lograron el apoyo de Fuerza Popular, así como de otras bancadas como la de Alianza para el Progreso, cuyo vocero, César Villanueva, fue el principal promotor de la iniciativa, reuniendo así los 27 votos mínimamente necesarios para presentar una moción multipartidaria ante el Congreso de la República, lo que se hizo el 8 de marzo de 2018. La presentación formal de la moción de vacancia trabajado multipartidariamente. Esta es una moción que en sí sola representa la unidad de criterio democrático que tiene este Congreso entre todos los congresistas de las diferentes bancadas que hemos participado en la elaboración de esta moción. El 15 de marzo del 2018, se sometió a debate la admisión de dicha moción, en el Pleno del Congreso, siendo el resultado 86 votos a favor, 14 votos en contra, y 15 abstenciones. La moción recibió el respaldo de todas las bancadas, a excepción de Peruanos por el Cambio, y de congresistas no agrupados, entre ellos, los 3 exoficialistas y el bloque de Kenji Fujimori. La Junta de Portavoces programó el debate del pedido de vacancia presidencial para el jueves 22 de marzo. Por esos días, un informe reservado de la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre los movimientos de dinero de las cuentas bancarias de Kuczynski, fue remitido al Ministerio Público, y a la Comisión Lava Jato del Congreso, pero inexplicablemente se filtró, a conocimiento público.
Ese documento de 33 páginas, revelaba que desde las empresas y consorcios vinculados al grupo Odebrecht se habían hecho transferencias hacia Westfield Capital, la empresa unipersonal de Kuczynski, por $1.893.841, es decir, más de $1 millón, de lo que se conocía a ese momento. También se revelaron transferencias hechas a la cuenta del chofer de Kuczynski, y a la del congresista Gilbert Violeta, aunque luego, se demostraron que estos eran solo pagos de carácter laboral y de servicios básicos. La filtración de este informe, que se presume fue hecho desde la Comisión Lava Jato, presidida por la legisladora de oposición, Rosa Bartra, habría sido con la intención de mellar aún más la credibilidad del presidente de la República. Pero el golpe mortal, para Kuczynski, vendría unos días después. Bueno, ahora que desarrollamos esta segunda crisis, vemos que al igual que en el anterior video, se generan muchos conflictos, de índole penal, moral, muchas negociaciones, etc. que desencadenan, en esta etapa en suspenso, sobre la suerte del presidente Kuczynski. Sigamos viendo, en las próximas entregas, el desarrollo detallado de cada crisis en la política peruana. Gracias por su atención.